Buenos días desde acá en Nueva York. Saludo aquí a mis amigas desde Suecia y Austria. Hoy nos acompaña una invitada súper especial. Aquí nos las trae Diana. Es una amiga de ella. Bueno, vamos a dejar que Diana nos hable un poquito de Madeleine, nos haga la introducción. A mí me gusta presentarla a ella un poquito como que ella es la persona que mantiene mis pies sobre la tierra. Entonces es una persona maravillosa con un corazón enorme y obviamente que quería traerla para acá para que nos contara un poquito, porque aparte siento que es una mujer que tiene muchísima garra, o sea, de esas personas que ven las situaciones así de frente y no le da miedo a nada, o bueno, aparentemente no le da miedo a nada. Y tiene respuestas para muchas cosas. Entonces aquí les presento a mi amiga Madeleine. Amiga, bienvenida a este espacio Bienvenida, también. bienvenida. Aquí ya no estamos locas, estamos en edición. Me uno. Muchas gracias. Qué bonita presentación. Qué halagos. Qué halagos. Amiguita, ¿cómo se siente estar en Austria ahora, esta época del año? Pues a mí me encanta el cambio de las estaciones. Me encanta ver esa transición, ¿no? Porque como la vida misma, uno va transicionando de un lugar a otro, van pasando cosas. Entonces, ese cambio de estaciones como que se asemeja mucho a lo que es la vida. Y ahorita pues estamos en primavera y curiosamente aquí la primavera le dicen a uno, hay un dicho alemán que dice que la primavera tiene las 4 estaciones. O sea, durante la En primavera un vas a solo vivir, día. En un solo en día. un solo día puedes vivir las 4 estaciones. Entonces, hoy por ejemplo está súper nublado, lloviendo, haciendo frío y mañana tenemos pronóstico de 20 grados. Hoy tenemos 10, mañana tenemos pronóstico de 20 grados. Entonces, la primavera es así, es de locos. Entonces es curioso porque uno ve a la gente salir súper arropada y al mediodía les toca desvestirse. Sí. Luego a las 5 de la tarde están otra vez poniéndose todos los suéteres y las bufandas encima. Entonces es chévere. Y es bonito ver cómo de un momento a otro empiezas a ver todo verde, ¿no? O sea, en Sí, el es que eso es invierno precioso. todo se ve como muerto, como opaco y Como empieza la dormido. primavera y de un momento a otro empiezas a ver que todo se empieza a poner verde. Es como mágico. Claro. Bueno, pero contémosle aquí a nuestros oyentes, nuestros 5 fans, que, que Madeleine es colombiana, también caleña, también. Correcto. Entonces, ella también es una persona que emigró. Y pues bueno, vamos a conocer la historia de Madeleine, porque es interesante que también, pues, o sea, estamos hablando de 3 colombianas y 3 caleñas, ¿ve? Ujú. Entonces Mira, tenemos ve. como en esa parte tenemos mucha, pues, similitud. Y eso como que, o sea, es chévere. Yo le decía a Diana el otro día, yo cada vez que me encuentro una colombiana y alguien como en mi país, aquí en estos países pues tan lejanos, a mí me da mucha emoción, o sea, a mí me alegra. No sé, o sea, me parece como que, ay, como que me siento como que, ay, como si la conociera toda la vida. Sí, como si fuera Entonces, familia. eso Hay, cambió. sí, hay cierta familiaridad. Cierto que sí, eso es como que, yo Sí, no sé, como que hay una cosa y la persona también se siente igual. claro. Entonces, vamos a escuchar a Madeleine, pues, su historia y lo que nos puede contar y aportar acá para todas. Pues a ver, no sé por dónde empiezo. Bueno, Empieza por el principio. tú Ujú. migraste de Cali, de Colombia, migraste para dónde? ¿Directamente ahora en Austria o has estado viajando por el mundo? ¿Cómo ha sido tu historia? Cuenta. Mi historia ha sido de gitano. Mm. Yo desde pequeñita, mis papás, la primera migración que hicimos fue a Estados Unidos cuando yo tenía 2 años. Wow. Y entonces vivimos allá aproximadamente 2 años, 3 años, luego regresamos otra vez a Colombia. La segunda migración fue cuando yo tenía 13 años, que nos fuimos a vivir a Ecuador. Estuvimos en Ecuador 2 años también, 2 años y medio, luego regresamos otra vez a Colombia. La tercera migración fue yo me fui otra vez para Estados Unidos, esta vez me fui yo sola y esa vez me quedé 4 años, luego regresé. ¿Cuántos años Wow. tenías ahí, Made? ¿Cuando me fui o cuando regresé? Cuando fuiste a Estados Unidos. Cuando me fui tenía 15 años. Esa, esa, Ah, esa vez Plena tenía adolescencia. en plena sí. adolescencia, Y solita. sí, me fui a hacer el high school.
Ujú. La familia de mi papá vive allá, vive en San Diego, California, entonces me fui a vivir con una tía Mm, y terminé mi high school, el bachillerato, pues prácticamente lo terminé allá. Ok. ok. Y ya luego me regresé a Colombia, hice la universidad, mm, ¿Qué ah, estudiaste en Colombia? comercio internacional. Ok. No, pues muy acorde a Muy tu vida acorde. desde pequeña, ¿no? Muy, Claro, muy Total, claro. afín total, a lo total, que fue tu vida, sí. total. Y ya estando, esa época creo que fue la época que más estable he durado en Colombia porque fue más o menos 10 11 años que me quedé. Mm. Y ya luego se me presentó una oportunidad para irme para Panamá. Y pues como ni corta ni perezosa, arreglé maleta y vámonos. Y me fui Sí. para Panamá, de Panamá me dieron la oportunidad de irme para México, estuve en México 10 años y me No, espérate, casé, espérate, espérate. Ponele un pausa ahí. ¿10 años estuviste en México? sí, ¿De verdad? 10 años ¿Cuánto viví en tiempo México. fue? Sí, Qué estuve 10 locura. años, estuve 2 años y medio en el norte de México, en Culiacán, precisamente, Ujú. y 8 años en Ciudad de México. Wow. Pero Todos mira dijimos, qué wow. interesante que desde que estabas pequeña y empezó tu vida viajando, fue algo que se te quedó en ti y que hizo que tomaras esas decisiones de irte, porque muchas veces las personas que no salen del país, digámoslo, pues casi en su niñez o en su adolescencia, es difícil que tomen esas decisiones de decir me voy, Me voy. porque ese temor al cambio, pero mira que tú, ah, no, listo, México camine, ah, Panamá camine, Estados Ujú. Unidos hágale. Y qué chévere eso, porque eso te hace, pues, empezando, pues, sales de tu zona de confort, ¿no? Sí. Y te Correcto. vuelves una persona más, como que te adaptas más a todo, ¿no? Más Muy versátil. resiliente, como que Mm. Sí, chévere, o sea, wow. O sí, sea, Estados Unidos, Panamá, México, Ecuador Ecuador, oh my goodness. Y ahora Austria. y ahorita Y, Austria. y allá y después Austria, 5 países. Sí, sí. Wow. Si desde pequeña tú sentías obviamente que era un peso para ti el tema de estarte mudando o lo sentías como algo positivo para tu vida en general? Fíjate que la migración que más me costó fue la que hice para Ecuador cuando tenía 13 años, Ok. porque obviamente ya llevaba viviendo mucho tiempo en Colombia. Yo en esa época vivíamos en Cali. Yo llegué a los 5 años a Cali y nos quedamos hasta que yo tenía 13. Mm. Y no mentiras, hasta que yo tenía 11 o 13, bueno, algo así. El caso fue que yo tenía 13, sí, ya me acuerdo que tenía 13. Entonces, obviamente vivir desde los 5 años hasta los 13 años en Cali, yo ya había creado como cierta familiaridad con la gente, con mi familia, Ciertos vínculos. vivíamos cerca de mi abuela, vivíamos en la misma casa prácticamente de mi Ujú. abuela, entonces la familia, el colegio, los amigos, porque es que es una edad muy difícil, es una edad en la que Ujú. estás empezando como a tener esos amigos del alma, que a esa edad tú crees que tus amigos son más importantes que tu familia. Sí. Sí. Y de un momento a otro mi papá me dice, no, es que nos vamos. Ujú. Entonces yo sentí como que, ¿cómo así? O sea, ¿por qué me están desarraigando de algo que amo, de mi familia, de mi abuela, de mi mejor amigo, de mi mejor amiga? ¿No? Claro. Entonces, a mí me dio muy duro ese viaje a Ecuador. Ujú. Y la experiencia en Ecuador fue difícil económicamente hablando, fue difícil porque no se dieron las cosas como mi papá las esperaba. Entonces fue un golpe duro de asimilar, ¿no? Porque aparte de que me iba en contra de mi voluntad, con la promesa de que íbamos a estar mejor Muy bien. supuestamente y que iba a ser una Ujú. aventura y no sé qué, pasamos por situaciones muy difíciles. Entonces eso fue difícil, fue un trago difícil para mí. Ya después obviamente lo asumí con toda la experiencia y la enseñanza que le dejan esas malas experiencias a uno y ya lo veo como una gran enseñanza de vida. O sea, de Claro. verdad que si algo ha marcado mi manera de ver la vida y de desarraigarme de muchas cosas fue ese momento, esa Ujú. experiencia difícil en Ecuador.
Claro, porque es que tenías una edad difícil, lo que tú decías ahora, es una edad complicada donde uno no entiende ese tipo de razones que le dan los papás a uno. O sea, uno solo está Correcto. pensando en mis amigos, mi colegio, Mm, mi casa, mi cama, mi familia, ujú. mis cosas, porque pues uno en ese momento se apega mucho a sus cositas A lo personales, ¿no? Su suyo. entorno, Claro. sí. Ujú, Y es difícil. Eso te iba a preguntar, ¿por qué tantos viajes? Porque lo que tú dices ahora, claro, eso te trajo mucha experiencia ahora, mucho aprendizaje, pero también no es algo normal estar como viajando por ujú, tantas partes, pero pues eso también trae lo que tú dices ahora como un proceso quizás interno para ti que te afectó a la larga, ese tipo de cambios en ujú. tu vida. Me imagino yo que tuvo que haber habido un momento en que no sé qué puede afectar, qué puede afectarle a uno que sus padres lo estén moviendo, lo estén sacando como de su estabilidad todo el tiempo. Puede afectar mucho si no tienes un acompañamiento y unos padres que te sostengan en esos momentos difíciles. Gracias al universo yo conté con unos padres excepcionales, o sea, ellos, si bien eran muy libres en su pensamiento y por eso tal vez nos movimos tanto y siempre mi papá fue una persona muy aventurera, y él no le decía que no a ninguna aventura. Entonces siempre él le veía el lado amable y la parte jocosa y la parte Divertida. divertida y optimista de las cosas, ¿no? Entonces, si estábamos en alguna situación mala, él siempre sacaba un chiste, y es que, no, pero es que podría ser peor, ¿no? Claro, obvio. No, o sea, y uno en medio de una situación maluca y verlo a él con esa actitud, uno pues, ¿qué le queda? Pues reírse, ¿qué más hace, pues? Claro. ¿No? Y él lo decía, o sea, ¿qué más puede hacer? Vivos estamos, comiendo estamos, bajo un techo estamos, entonces, ¿qué más No, puede pasar? y que son tus papás y que es tu papá tu lado seguro y verlo a él seguro, tranquilo, te daba a ti tranquilidad y seguridad también, Eso Exacto. ¿no? yo creo que Porque es ahí está. fundamental también, ¿no? Esa fue la clave, yo creo, de haber evolucionado y transitado esas malas experiencias que en algún momento pude haber sentido que eran traumáticas, ¿no? Mm. Porque mi mamá y mi papá siempre tuvieron ese lado optimista de ver las cosas y en medio de una situación difícil siempre les sacaban a uno una sonrisa o lo hacían ver como una broma, Qué ¿no? Como una mala chévere, broma. Entonces, en realidad no llegó a ser trauma, ¿no? qué chévere eso, escuchar eso. Me parece súper, o sea, increíble porque pues yo también estoy de acuerdo y yo pienso que la vida es así, o sea, pues también, o sea, uno no tiene por qué estar en un solo lado. Y si vos tenés ese espíritu aventurero y esas ganas de conocer y salir, ¿por qué no? Y por qué no hacerlo con tus hijos? Pues, o sea, no quiere decir que porque tuvieron un hijo tengo que decirle no a mis gustos o a mis aventuras. Tus papás se arriesgaron, lo hicieron y mira, fue un Mm. gran resultado porque te ayudaron a transitar todos esos procesos. Sí, Y la verdad es que sí, chévere. eso es lo que nos ayudó, lo que me ayudó, porque ya sí he escuchado experiencias feas de personas que sí, sus papás se han movido de un lugar a otro, pero les ha quedado un mal sabor, les ha quedado una mala experiencia o un trauma por la situación, porque tal Ujú. vez no tuvieron no tuvieron quien los contuviera, pues, y quien les hiciera ver la experiencia como eso, como una experiencia. ¿No? Claro. En nuestro caso, mi hermana y yo, pues gracias a Dios, como te digo, contamos con unos padres maravillosos que supieron guiarnos en todas esas malas experiencias que tuvimos en Ecuador, pero a la final todo fue como simplemente una historia que contar, ¿no? Una Mm. historia divertida que mi papá, de hecho, hasta hace poquito la contaba, ¿no? Ujú. Qué Entonces, chévere. y él la contaba así, la contaba como una cosa divertida, como algo, Una Una anécdota. anécdota, una sí. anécdota, Algo exacto, divertido de lo que pasó de estar exacto. viviendo en Ecuador. Y él decía, o sea, lo bonito y lo rico de la vida es realmente vivirla, y nosotros no somos árboles para quedarnos en un solo lugar. Qué chévere ese pensamiento de tu papá. Me Sí. parece súper. Pero sí es verdad que mucha gente decide quedarse en un solo sitio y tiene sus raíces muy arraigadas y le cuesta mucho trabajo hacer Sí. esto de cambiarse de país y de irse a otro lado. Nosotros, solamente con el tema de tomar la decisión de uno viajar a otro sitio,
se abren muchísimas otras opciones también de manera personal y de manera mental, ¿no? Que las personas que tal vez se quedan en un solo sitio, sí, donde han vivido toda la vida, ¿no? Sin ningún tipo de cambio. Eh, por eso mismo yo quería más o menos traer a Madeleine, no solamente por el tema ese de la migración, sino por esa capacidad que tiene ella de reinventarse. O sea, de llegar a un sitio y obviamente uno se siente inseguro de todo, porque uno se siente inseguro cuando llega a cada sitio, porque son diferentes idiomas. En este momento ella está en Austria y tiene que aprender alemán y empezar por ese lado, porque pues igual ha tenido un poquito de continuidad con el tema del idioma, viviendo tanto en Ecuador, en Panamá o en México, que aunque son culturas distintas, igual se maneja el idioma. Pero ahora, cuando hiciste el salto más grande pues hacia el otro charco, eh, ¿cómo se siente para ti hacer ese cambio, pues? Y ya, bueno, Estados Unidos igual ya lo experimentaste, pero ahora que tienes que aprender un idioma más, cuando ya ahora eres una persona más adulta, ¿qué se siente ahora para ti hacer ese cambio? Es muy interesante porque yo enseño inglés, ¿no? Yo estudié comercio internacional, pero a mí me apasiona enseñar. Y yo me pagué la universidad enseñando inglés y me fue muy bien y después de que terminé de trabajar en oficina, continué enseñando inglés. Entonces, a mí el tema de la enseñanza es algo que me apasiona y algo que a veces ahorita veo que cometía yo el error de decir o de pensar era de que uno con los años se le complicaba más el aprendizaje de un idioma. Ujú, Si bien puede ser cierto hasta cierta medida, estoy ujú, comprobando por mí misma de que el cerebro es demasiado moldeable. sí, No es imposible, o sea, no sé, no podría decirte si lo hubiese aprendido más rápido cuando tenía 15 o qué, no lo sé. pero porque no podemos hacer esa Exacto, comparación en yo tiempo no puedo hacer real, esa claro. comparación, ¿verdad? Ujú, Pero lo interesante es ver cómo el proceso de aprendizaje es diferente a cuando aprendí inglés, ¿no? ok, ujú, Es una experiencia muy interesante porque cuando aprendí inglés yo estaba muy pequeña. La primera experiencia fue cuando yo tenía 2 3 años y la segunda experiencia fue cuando tenía 15. Entonces, el ambiente social en el que yo me movía era muy distinto. ujú. Entonces, mi proceso de aprendizaje, por ende, era muy distinto porque yo estaba en el high school, todas las clases eran en inglés y estaba obligada y forzada a hablar inglés. Claro, porque Tu, estaba tu ambiente, sumergida, claro. exacto, tu ambiente social era el inglés, Total, tus amigas, Ujú, tu exacto. área, todo era inglés. Sí, En exacto. cambio, aquí me tengo que forzar a meterme en un ambiente donde me hablen alemán. claro, ¿No? Porque aquí, obviamente, cuando uno ya es más adulto, el círculo social cambia. totalmente. ¿Ya? Ya no estás en un círculo social donde, ay, voy a ir con mis amiguitos a hablar alemán todo el día, o tengo que ir al colegio y en el colegio me van a hablar en alemán todo el día. No. Claro, no Entonces, estás rodeada todo el tiempo en ese ambiente porque uno en la adolescencia, en el colegio, todo el tiempo estás en una jornada larga Claro. rodeada de todo eso. Aparte sales, hablas con tus amigas, te reúnes a hacer la tarea, no sé qué. Claro, correcto. eso ya es diferente. Que Entonces, ahora es ella la que tiene que ahora es Ahora tu aprender. soy yo la que decisión. tengo que buscar, Ah, es tu forzarme decisión, sí, sí, para sí. estudiar, para aprenderlo, para practicar. Pero Porque yo quiero, obviamente, Madelena, hacerte una pregunta. ¿Por qué te fuiste a Austria? mm, Porque, o sea, yo lo pregunto porque, a ver, hay Todo, muchos todo por países, amor, todo por amor. has viajado a muchos países, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que la gente de pronto también va a tener la curiosidad de decir, bueno, pero ¿por qué Austria? ¿por O qué sea, terminé por allá? ¿qué razón hay para que hayas llegado hasta Austria? Ella quería estar más cerquita a mí. Ah, bueno, esa es una gran razón. Sí, 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 sí. Eso fue. Mentira, mentira. No, porque obviamente la energía se atrae, ¿no? Y entonces me casé con un hombre que también ha vivido en muchas partes Sí. Ok. y le salió una oportunidad de trabajo aquí en Red Bull, en Austria. Red Bull es de aquí de Austria, es de Salzburg. Entonces le salió una oportunidad de trabajo y igual él no es árbol, entonces me dijo que, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de irnos para Europa? Y yo, pues en Europa no he vivido, vámonos.
Pues no me han dicho nada, a mí que yo cojo mi maleta y me voy, hágale. Sí, 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 sí. Ok, Ah, el amor que siempre ha sido el motor de muchas cosas, el ¿no? motor de muchas cosas, eso es verdad, eso es verdad. Sí, bueno, entonces ya sabemos por qué estás en Austria. Eso. Entonces, claro, yo lo que veo es que si uno en la adolescencia es casi que obligatorio que te tocaba hablar el inglés porque pues te tocaba, tu ambiente era ese, no tenías opción. Ahora tú estás eligiendo aprender ese idioma porque lo necesitas, porque ves la necesidad de hacerlo y ya es diferente, ¿no? Ya Exacto, es otra historia es Oye, muy que es diferente el aprender. proceso. claro, y que es para Y entender es también diferente. todo cómo funciona el país, ¿no? Exacto, exacto. Y la verdad es que, siéndote brutalmente honesta, si yo no quisiera aprender alemán, no es que me vaya a morir si no lo hablo, pues. Igual yo enseño inglés, yo tengo trabajo enseñando inglés y no me exigen en alemán. Y Okay. si quiero salir y hablar con alguien, seguramente me van a entender en inglés, aunque no me quieran hablar en inglés, pero la gente te entiende, Ok. ¿no? Aquí en Salzburg en particular, la gente no es que le guste mucho hablarte en inglés, pero te entienden cuando tú les hablas. Pero Ok. más que todo es como una opción propia, es Una decisión algo, tuya. es una decisión personal de que sí, sí quiero aprender el idioma. Qué bueno, qué chévere. O sea que tú en este momento estás allá como profesora. Nos dijiste que habías estudiado comercio internacional, pero tu vocación ha sido como enseñar. O sea, eso es Sí, algo que lo llevas muy en ti. Entonces estás en este momento enseñando inglés. correcto. Qué chévere, qué chévere, qué chévere que hayas encontrado la vocación, porque mira que eso a veces hay cosas, ese tipo, a veces muchas personas no las encuentran. Es verdad, es verdad. Y no encontramos como esa cosa que nos motive, que nos llene también, porque, Ujú. y es chévere que hayas encontrado esa vocación y que aparte vivas de eso, ¿no? O sea, que eso te Sí, traiga. sí, la verdad es que sí, y parte de mi interés por aprender alemán es porque mirándolo hacia futuro me gustaría poder en algún momento enseñarlo también. Claro. Mm, qué bien. O Aparte, Madeleine creó con su papá una academia de idiomas eh, que tenían un método muy chévere, tienen un método de aprendizaje muy bueno y eso lo crearon entre ellos dos también. Y eso, una de esas cosas fueron tus experiencias también en México, ¿no? Que Correcto. pudiste, que pudiste tener la academia durante la pandemia. Ujú. Si nos cuentas un poquito de eso también. Porque en la pandemia, obviamente, todos, pues tú imagínate, la mayoría de negocios también durante mucho tiempo tenían como, bueno, todas las academias de inglés y todo eso, tenían sus alumnos presenciales, todo el mundo iba a clase, pero en el momento de la pandemia todo eso se cerró. Correcto. Entonces, ¿qué yo pasó? ¿Qué creo pasó en tu negocio cuando pasó lo de la pandemia? que la pandemia, yo escuché en estos días una palabra que están diciendo que la palabra clave de la pandemia fue reinventarse. Ajá, Sí, O sea, esa fue la palabra de todos que tocó que reinventar reinventarse, nuevos salirse de lo métodos. cotidiano, de lo normal y volver a inventar algo nuevo para poder existir, porque si no, no se podía. correcto. Sí, esa fue una grata experiencia con mi papá. Mi papá también fue profesor de inglés y él, muy curioso, cuando empezó a surgir esto del Internet, no, sí, cuando empezó a surgir esto del Internet, como en el 2020, en el 2003, 2004, mi papá Ujú. compró su primera computadora. Y era chistoso porque él no sabía por qué uno movía el mouse y esa cosa se movía ahí, La flechita, y la sí. flechita, no entendía la relación entre el mouse y la flechita. O sea, él era un completo analfabeta en términos de tecnología. Ujú. Y en cuestión de 2, 3 años aprendió y empezó a diseñar páginas web. ¿Cómo? Pregúntame, No se sabe. no tengo ni idea. O sea, él se empeñó en que él iba a aprender a manejar esa herramienta y la aprendió a manejar y cuando menos pensé ya estaba diseñando sus páginas web para poder enseñar mejor a los alumnos porque él estaba convencido de que la tecnología tenía que ser una herramienta de aprendizaje. Sí.
Y como él era profesor de inglés, él todo el tiempo estaba buscando maneras de enganchar a sus alumnos para que les diera ganas de aprender inglés, ¿no? Entonces él descubrió esto del internet, descubrió esto de hacer las páginas web, de hacer juegos dinámicos en línea. Entonces él dijo, por aquí me fui. Y él empezó a diseñar unas páginas ¿cómo es? En En Google. Google Sheets, en Google Google Sheets. Sheets. Exacto. Sí, sí, sí. En esa época yo estaba en México y ya estaba aburrida del trabajo que estaba haciendo con una empresa también de inglés. Tenían cero respeto por el alumno, tenían cero respeto por la calidad de la enseñanza, no tenían una metodología clara. En fin, yo hablaba con mi papá casi todos los días porque nos intercambiábamos los problemas. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y por qué no trata usted de hacerlo sola? Usted ya tiene bastante experiencia, usted ya tiene bastante conocimiento, trate usted de conseguir sus propios alumnos y sálgase de allá. Y así lo hice, entonces empecé a conseguir alumnos, porque pues obviamente mucha gente quería que yo le enseñara, inclusive gente con la que yo trabajaba en este instituto me decían, si usted se va a trabajar sola, Yo me voy con usted. yo me voy con usted. Entonces yo dije, bueno, voy a intentarlo. Pues, ¿qué puede pasar? Y sí, me lancé sin tener nada, como quien dice, sin tener dinero, como decir voy a montar una empresa, no. Empecé a regar el cuento con mis alumnos, hey, diga que yo estoy dando clases de inglés para que me llame, tome mi teléfono, comparta mi teléfono y yo le regalo clases y que no sé qué. Y bueno, y así empecé a traer alumnos y ya cuando tenía un buen volumen de alumnos, ya le dije a mi papá, bueno, ayúdeme usted con alumnos. Mi papá estaba en Colombia, yo estaba en México. Entonces yo le dije, yo le voy a dar a usted algunos alumnos para que usted les dé clases en línea, porque yo ya no puedo. Entonces, cuando en esa época, eso era 2018, 2019, 2018, cuando uno le hablaba a la gente de clases en línea, ellos como que no entendían. Ellos creían de que uno les iba a mandar un programa y ellos tenían que hacerlo solitos, sin acompañamiento. Sí, Ya esto que cuando, estamos haciendo ahora no se Exacto, veía. no lo entendían. Entonces, cuando yo ya les hacía la prueba, que mi papá estaba en la pantalla y mi papá los iba guiando y les iba mostrando las imágenes del programa y les iba haciendo las actividades, se enganchaban, les encantaba. Entonces, así fue como empezamos. Mi papá tenía algunos alumnos en línea y los que se resistían 100% a tomar la clase en línea, pues yo iba y daba las clases presenciales. Ustedes estaban viviendo en el futuro, Sí, 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 totalmente, literal, estaban totalmente. viviendo en el futuro, o sea, Sí, ustedes, sí, sí. mejor dicho. O sea, Mm. que la pandemia a ustedes yo creo que les llegó y no fue algo como que, ay, ahorita qué hacemos, ¿no? Ya lo tienen ahí listo. No, O sea, de ya hecho, ustedes en el tenían el... 2019, en el 2018, yo abrí una oficina en México. En esa época, no sé si ustedes conocen el concepto de los edificios de WeWork, que eran edificios que te dan coworking Sí, que tienes la posibilidad de alquilar una oficina y usas y las áreas trabajar desde ahí. comunes y demás. Entonces yo alquilé una oficina en uno de estos edificios y teníamos, en el 2018 yo tenía casi 120 alumnos. Tenía Wow. profesores, algunos daban clases en línea, otros daban clases presenciales, los alumnos Italiano, iban, alemán, teníamos inglés. italiano, teníamos alemán, teníamos francés, teníamos inglés, inglés era la gruesa, pues. Ajá. Y yo le dije a mi papá, no, papi, le va a tocar venirse para acá porque estábamos trabajando, el material que usábamos eran las páginas que mi papá había diseñado en Google Sheets, pero ya necesitábamos algo más estructurado. Entonces necesitamos contratar a alguien que nos hiciera una página web como tal y nos montara todo el programa. Y pues yo necesitaba que mi papá lo guiara porque yo no sé de eso, o sea, yo no sé de páginas web, eso no es lo mío. Mm. Y entonces mi papá se vino para México en el 2019 y justo en finales del 2019, principios del 2020, Que golpeó. empezó la pandemia. Empezó el tema de la pandemia, yo ya había abierto oficina y todo eso. Entonces, ¿qué nos pasó? Dijimos, bueno, mi papá era uno de los que insistía, pase a los alumnos, a todos, a que hagan clases en línea. Desde antes de la pandemia mi papá insistía. Bueno, tu papá vivía en el futuro hace mucho Sí, Sí, tiempo, sí, o sea, total. sí. Él era él muy tenía ya visionario, sí. Mi visión. papá, mi papá Mm. era un visionario completo. Pero la gente se resistía.
La gente no quería, Ay, porque no no, pero es que entendía. yo quiero interrumpir aquí. Yo soy una que a mí no me gusta tener clases por esta vaina. O sea, no. O sea, para mí yo necesito tocar la gente, verla, necesito tenerla al lado, como que yo aprendo con la gente al lado, como que, si me entiendes, vieja escuela. Porque Ujú, yo aquí he tratado de aprender inglés. Yo el inglés que lo sé porque lo he aprendido en la calle, ujú, porque me ha tocado, porque obviamente, o sea, me ha obligado a aprenderlo. Porque yo muchas veces traté de hacer cursos online. ujú. No, o sea, a mí me da la pereza, como que, ay, como que, o sea, como que Pero es no, o porque sea, como que no ha tenido a Made como profesora, espera. de pronto, pero yo no sé, o sea, a mí me cuesta, ¿sí me entiendes? O sea, me cuesta sentarme aquí y como que escuchar la clase y como que yo no tengo a nadie al lado, o sea, no Es que sé. ese es el tema, Robelli, que el enfoque de las clases, tanto presenciales como en línea, está mal enfocado, porque es que cuando tú aprendes un idioma, no es el profesor el que habla, es el alumno el que habla. Claro, no, y yo sé las conversaciones y todo, pero lo que te quiero decir es que yo en lo personal aprendo más cuando tengo gente a mi alrededor. O sea, Ujú, yo siento que me entra, me motivo, es la palabra. Me correcto. dan ganas de ir a la clase, me dan ganas de asistir a la clase cuando yo sé que me voy a encontrar con amigas y que después de que Sí, aprendemos nos vamos a ir a tomar un café y vamos a chismosear y eso. Tú exacto, lo que sí, buscas siempre es total, la experiencia total, el acá. factor social no se puede quitar, Mm. no se puede quitar. Sí, Si bien yo reconozco que tener clases en línea tiene su ventaja, por ejemplo, la claro, tuvo para nosotros en ese momento en que estábamos con la empresa y que llegó la pandemia y no había opción porque no podíamos reunirnos con los alumnos, porque en México cerraron todo, o sea, tuve que cerrar la oficina, no había más opción sino hacerlo en línea. claro. Entonces, tuve una ventaja grande, pues que en ese momento la gente que ya había pagado el curso dijo, no, pues no voy a perder mi clase, no voy a perder mi plata, pues entonces me conecto, ¿no? Y una Claro. vez que ya se conectaban a la clase y que se enganchaban con la clase, también para ellos fue como tener ese contacto con gente, porque eran clases de máximo 6, 8 personas en línea. Y las clases eran así como estamos tú y yo ahorita, así como estamos nosotros ahorita, se propone un tema y bueno, vamos a hablar y si no entiendes el vocabulario te lo escribo aquí en el chat y bueno, y se ponían los temas y se iba hablando, ¿no? Entonces para ellos también era algo, una manera de conectarse a pesar de la dificultad. Claro. ¿No? Y nos fue muy bien. La verdad es que en pandemia logramos contratos muy buenos con empresas que también estaban en este problema de qué vamos a hacer con la gente que está en casa y necesitamos darle una adicional, un extra para que no se nos desesperen. Entonces nos contrataron empresas para darles inglés a su gente. Qué chévere. Nos fue muy bien en pandemia. Y ya cuando regresamos de pandemia, pues ya fue muy difícil volver otra vez a la normalidad porque ya los profesores, Ciudad de México es una ciudad muy compleja, es demasiado grande, hay demasiada gente y ya cuando finalizó la pandemia yo ya tenía profesores en diferentes puntos de la República, ya no los tenía solamente en Ciudad de México, los tenía en todo México. Entonces pues llevar a los alumnos a que se reunieran en un punto no había cómo, pues. Además Claro. de que también tenía alumnos en diferentes ciudades, Mm. ya no los tenía solamente en Ciudad de México. Entonces, la opción fue continuar con las clases en línea, o sea, ya el programa dejó de ser presencial y se convirtió 100% programa en línea. O sea que yo creo que la pandemia fue un antes y después en todos los sentidos porque, Sí. o sea, la pandemia hizo crear ese tipo, reinventarse en el sentido de ya volvernos, ya es utilizar este aparato para todo. Y se crearon también ya muchos empleos que se dejaron de ser presenciales y se volvieron ya virtuales. Y, o sea, y eso cambió demasiado porque ya la gente tuvo, en cierta forma fue algo positivo porque ya uno podía trabajar desde su casa Correcto, eh, o desde cualquier lugar. correcto. Entonces Claro. fue, yo creo que la pandemia, fue pucha, nos marcó a todos en un... Fue totalmente un antes y un después. Fue Yo te un quiero antes. hacer una pregunta, Madeleine. Pues yo veo que tu papá ha sido muy importante en todo tu proceso, en toda tu vida. Hablas mucho de tu papá, pero ¿y tu mamá?
O sea, ¿qué papel ha jugado tu mamá allí? Porque yo te escucho mucho mi papá, mi papá, mi papá, pero no he Porque es que escuchado. era un personaje. Exacto, Mi no, papá era un es lo, personaje. chévere, chévere, o sea, muy importante en tu vida, en tus procesos, en todo Mm, lo que has hecho. Él ha estado ahí contigo muy, como, yo veo que tu papá ha sido como ese pilar para ti, como esa inspiración sí, sí lo en fue. tu vida. ¿Y qué papel ha jugado tu mamá? Mi mamá siempre fue la consentidora, La que ¿no? sostiene la otra Entonces, parte. sí, mi mamá es la que me consiente, la que me dice no se preocupe, no se dé tan duro, relájese un poquito, ¿no? Entonces, ella siempre ha sido como la que, donde yo puedo descansar, ¿no? Tu refugio. Esa es mamá. Sí, mi mamá es esa persona donde el solo hecho de tenerla cerca, yo me siento como, ay, ya puedo descansar. Ay, tan ¿No? lindo. Esa es mi mamá, porque hablar con mi mamá es gratificante por eso, porque ella me hace sentir de que no todo es tan difícil, pues. Yo a veces tiendo a darme muy duro, tiendo a exigirme mucho, a estresarme por cosas que muchas veces no me tengo que estresar, pues. ¿No? Porque siempre he tenido como siempre he sido como un sostén para mi familia, tanto económico como emocionalmente, y en los últimos años de mi papá fui un sostén emocional para mi papá. Entonces me pesaba, o sea, yo adoro a mi papá y lo adoraba, pero sí había momentos en que me pesaba no tratar de sostener una parte emocional que era difícil de sostener, Ok. ¿no? Entonces mi mamá era eso, mi mamá es esa persona que yo le puedo contar a ella un problema y ella me dice, mija, no se preocupe, no es tan grave. Y ya, como que me calmo, como que libero la carga. Qué lindo, porque son a mí me gusta mucho escuchar la parte de la mamá y el papá, porque pues yo soy mamá y a veces uno toma como, o sea, como uno no se da cuenta el impacto que tiene con los hijos, ¿no? Y que a Total. veces el papá y la mamá juegan un papeles muy distintos en la vida de los hijos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, porque a veces yo, por ejemplo, a veces yo veo a mi esposo y yo digo, ay, no, él debería, como que a veces creo yo en mi mente, él debería de ser diferente. ¿Sí me entiende? A veces lo veo brusco con mi hija, como que lo veo en otra parte, pero también a veces entiendo que tenemos que ser diferentes, porque mi hija tiene que tener dos cosas opuestas Sí. para poder ella en ciertos momentos ocurrir a mí o ciertos momentos ir donde él. Correcto. Entonces, y mira que yo lo escucho muchas veces, me encanta escuchar personas hablando cuando hablan de sus padres y yo digo, wow, o sea, es que esa es la vida, o sea, eso es, cada uno aporta algo y eso es como que eso que uno aporta desde pequeñito se le queda a uno para toda la vida, o sea, Ah, sí. todas esas cositas Totalmente. tan bonitas. Entonces, no, me da curiosidad eso, que hablabas mucho de tu papá, y yo decía, ay, ¿dónde está la mamá? Que ella era el sostén de todo lo demás. Porque pues Ujú. obviamente siempre hay una persona que sostiene y la otra visionaria, ¿no? En una relación. A veces es así, ¿o no? Y en el Sí, caso de total. Madeleine es como muy Marcado. tangible, sí, muy Ujú. tangible. Tu papá era esa persona visionaria, esa persona que no le tenía miedo a nada, esa persona que se avanzaba a las aventuras y Mi papá, obviamente, mi papá era el que decía, nos vamos para Ecuador. Y mi mamá, ok, pero espéreme, yo organizo. Sí, claro, pero espérate, miremos Exacto, las sí. cosas, espérate. Organicémonos, vamos a empacar esto, vamos a empacar aquello. O sea, mi mamá le ponía orden a las locuras de mi papá. a la locura. Pero Claro, mira qué bonito, porque ahí nos damos cuenta que la pareja se complementa. O Total. sea, es importante escoger la pareja a la final, con quien uno va a estar, porque ahí está, mira, si tu mamá hubiera sido igual que tu papá, eso hubiera sido quizás un desastre, porque no, hubiera se sido van sin distinto. plan y No bueno, y lo hubiesen que durado. Yo creo que no o hubiesen no durado ni hubiesen un mes. durado. Yo siento que de aquí podemos sacar otro episodio, muchachas, porque esto está muy bonito y está muy interesante. Armaelen tiene muchas historias que contar, muchas anécdotas, muchas experiencias, una vida muy enriquecedora, llena de aventuras, de nuevos retos,
y bueno, sí, tenemos que hacer otro capítulo definitivamente porque quedó mucha tela para cortar acá, o sea, no. Me hizo falta café, mira, ya se me acabó el café. Cuando quieran, Sí. ustedes me avisan y nos programamos. Ha sido un placer de verdad. Maylay, muchas gracias por dejarnos conocer un pedazo de ti. De verdad que increíble tu historia, lo que nos has contado y esperamos otro próximo capítulo de esta hermosa historia, de verdad, de mucho ejemplo y mucha aprendizajes. O sea, yo creo que nos vamos con muchas cosas aprendidas de ti y mucho más para aprender, Madeleine. No, Sí, gracias a ustedes Gracias. por el espacio. muchas gracias, amiga hermosa. Bueno. Dios las bendiga. Y como decimos siempre que decimos, No estamos locas. estamos en edición. Así es. Muchas gracias. Bueno, chao. que estén bien, gracias. Chao. Chao.